Uno de los pilares fundamentales a la hora de invertir es la diversificación. No solo por instrumentos, sino también por regiones, para no depender principalmente de cómo le va a Estados Unidos. Podríamos entonces buscar un ETF que cumpla esta condición y que invierta en acciones de todo el mundo, e invertir en él. Y este ETF existe, y es el MSCI World. Bueno, no tan rápido. Este ETF tiene algunos inconvenientes y eso es lo que vamos a tratar en este video y cómo podemos armar algo mucho mejor. Así que quédate que ya empezamos. Los ETFs son un vehículo extraordinario para invertir, porque con poco dinero podemos invertir en un montón de activos y armar una cartera diversificada sin tener que hacer un análisis muy profundo de muchas empresas. Existe un tipo de ETFs que son los de gestión pasiva y que ya tratamos en otros videos, y que siguen algún índice de un país o región en particular. El más conocido es el del S&P 500. Como no se puede invertir directamente en el índice, tenemos que elegir algún vehículo que nos permita hacerlo. Y es acá donde aparecen los ETFs pasivos, que se ocupan particularmente de invertir en lo mismo que invierte el índice. O sea, lo copian. En el mercado existe un ETF llamado MSCI World, creado por Morgan Stanley, que busca replicar un índice de acciones a nivel global. Y contiene alrededor de 1500 acciones. Como su nombre lo indica, invierte en acciones de todo el mundo. Bueno, no tanto en realidad. De hecho, casi el 74% de las acciones son de Estados Unidos. En segundo lugar viene Japón, luego Reino Unido, Canadá y Francia. Fíjense también en qué proporciones invierten cada uno además. No es muy global que digamos. Por otra parte, este ETF no tiene CEDAR en Argentina, por lo que no podemos invertir directamente en él si no tenemos una cuenta fuera, en el exterior. Así que dados estos motivos podemos crear nuestro propio ETF global. Para empezar, vamos a arrancar con el S&P 500. Por si no lo conoces, este es un índice que reúne a las 500 empresas más importantes del mercado norteamericano. Algo más en detalle ya te conté en un video que te voy a dejar por acá. Este ETF es de mis favoritos y tiene solamente acciones de Estados Unidos, por lo que si queremos crear nuestro ETF global tenemos que ir a buscar acciones a otras regiones. Uno de los nuevos ETFs que se incorporaron al mercado argentino es el IEUR, gestionado por BlackRock, y que invierte en empresas pequeñas, medianas y grandes de la región europea. Allí nos vamos a encontrar con empresas como Shell, Nestlé y Louis Vuitton. Particularmente, el 2024 fue un año muy malo para este ETF, dado que rindió apenas un 1,7%. Además, si tomamos los últimos 5 años, la imagen tampoco es muy alentadora, ya que su retorno quedó muy por debajo de los índices norteamericanos. Cuando el ETF europeo creció en promedio un 4,79%, el S&P 500 lo hizo en un 15%. Casi 3 veces más. Si invertíamos $10.000 cuando se fundó, hoy tendríamos algo menos de $12.000. Si lo hacíamos en el S&P 500, en cambio, tendríamos más de $31.000. Por ende, para hacer un índice de acciones, el de Europa es bastante flojo, porque su relación riesgo-rendimiento es bastante mala. Si bien lo que buscamos acá es diversificación geográfica, vamos a buscar algo que abarque Europa, pero donde su relación riesgo-rendimiento sea mejor, o por lo menos más favorable para nosotros. Y para eso tenemos otra opción, el ETF BEA. No, ese no, este. Gestionado por Vanguard, cuyo fin es replicar un índice que toma las acciones más importantes de los países desarrollados, excluyendo los Estados Unidos. Así como el IEUR era un 100% europeo, este es de apenas un 50%. De hecho, el país que más pesa en el índice es Japón, seguido de Reino Unido y Canadá. Y aquí aparecen otras empresas como Toyota, Novartis y ASML. En total tiene alrededor de 3.900 acciones. Muchas más que el otro, lógicamente. Por ende, este cubre una gama de regiones desarrolladas más amplia que la anterior. Y además tiene comisiones de gestión más baratas que la anterior. El año pasado tuvo un rendimiento bastante mejor al europeo, que igual tampoco era muy difícil superarlo. No obstante, si tomamos el mismo punto de partida que los anteriores e invertíamos también $10.000 en este índice, hoy tendríamos algo más de $12.000, lo cual nos da la pauta de que la relación riesgo-rendimiento es muy parecida a la anterior. ¿Y esto cómo se mide? A través de la razón de Sharpe,
o también llamado el ratio Sharpe. Este es un indicador que, tomando datos históricos, evalúa qué tanto se ajusta la rentabilidad obtenida al riesgo asumido. No solo mira el rendimiento final, neto, sino que también mira la volatilidad. Por ejemplo, miremos el gráfico del índice europeo y comparémoslo con el del S&P 500. Si bien ya dijimos que este último tuvo un mejor retorno, fíjense que el índice europeo tuvo muchos momentos de total estancamiento o de rendimientos muy malos, y eso que estamos en renta variable. Por ende, uno de los grandes usos que tiene la razón de Sharpe es que nos permite comparar ETFs. En el caso del fondo europeo, según Morningstar, esta se ubica en 0,28. En el caso norteamericano, esta razón se ubica en 0,72. Es decir, este último tiene una mejor relación riesgo-rendimiento. Ahora bien, en el caso de BEA, esta se estima en 0,2. A pesar de esto último, y para lo que estamos buscando, me voy a quedar con el BEA, ya que de por sí abarca muchas más regiones y además el retorno promedio de los últimos 5 años de este ETF fue mejor que el europeo. Bien, ahora nos quedan dos regiones que no pueden faltar en nuestro super ETF global: China y Latinoamérica. En todos los fondos que mencionamos, ninguno abarca a China. Principalmente porque en varias ocasiones hubo problemas judiciales en cuanto a la transparencia de las empresas chinas, la dificultad para adaptarse a las normativas estadounidenses en lo que tiene que ver con la contabilidad y los procesos, y además casi siempre también estuvo presente la intervención gubernamental en las empresas chinas. Sin embargo, esto no quita que no podamos invertir en empresas de esta economía. Para esto tenemos el ETF FXI, que invierte en las 50 empresas más grandes del país, incluidas Alibaba, JD y Tencent, entre otras. Es un caso intermedio, si se quiere, entre el S&P 500 y el otro, dado que su rendimiento histórico no ha sido estrictamente malo. El promedio desde su lanzamiento fue de 5%, pero su volatilidad fue altísima. Así performó los últimos 5 años. Este ETF, como el próximo que vamos a ver, resalta la importancia de saber cuándo comprar, pues como se ve en el gráfico, tuvo picos muy altos y unas caídas muy pronunciadas. Sin embargo, por el momento se encuentra bastante lejos de sus máximos históricos. El otro ETF regional que falta mencionar es el de Brasil. Su retorno promedio desde su fundación es menor al chino y con una volatilidad algo menor, pero alta al fin. El año pasado fue de los peores ETFs del año debido al pésimo desempeño de Brasil, borrando todas las ganancias logradas en 2023. Sin embargo, durante los primeros meses del año empezó a recuperar algo del terreno perdido. Ahora bien, cuando vamos a analizar sus ratios Sharpe, nos vamos a dar cuenta de que ambos son levemente negativos. Esto quiere decir que el retorno histórico fue peor que el de un bono norteamericano, por lo que haber asumido ese riesgo no compensó el rendimiento obtenido. Para solucionar este problema tenemos un ETF que particularmente también me gusta mucho y es el EEM, que invierte en diversos países emergentes como Rusia, China, Brasil, Taiwán y la India. Su retorno promedio fue de 8%, superior a los últimos dos que mencionamos, y su razón de Sharpe es de 0,07. Si bien no es un valor muy alto que digamos, es suficiente para concluir que su relación riesgo-rendimiento es mayor que los ETFs particulares de China y de Brasil, y además comprende más regiones. Este cuenta con alrededor de 1.200 acciones y este fue el desempeño en los últimos años. Ahora bien, ya que tenemos prácticamente todos los mercados importantes cubiertos o tocados en cierta medida, lo que nos queda ahora es ver en qué proporciones invertimos en cada uno para armar nuestro super ETF. Un 50% iría al SPY por su muy buen historial de rendimientos. Un 30% lo invertiría en el EEM porque creo que un muy buen potencial de crecimiento puede venir por el lado de los emergentes más que por los desarrollados. Un 15% iría a BEA para estar linkeado a acciones de regiones como Japón o Alemania y un 5% restante en acciones argentinas. Pero como no hay un ETF que siga al Merval, por lo menos que tenga CDR, aunque sí podemos invertir en uno así si tenemos cuenta fuera, lo ubicaría en acciones como las que te comenté en este video. Así que si este te gustó, no olvides dejarme tu like, suscríbete y déjame un comentario para saber qué te pareció. Y también me gustaría que me digas qué temas te gustaría que trate en este canal. Pasale este video a quien creas que le puede interesar y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo.